Luis Alberto Payares Villas no fue un personaje en el periodismo, era la identidad misma de la narración plasmada en el deporte. A 5 días de su fallecimiento, sus familiares lo recuerdan con un legado inmenso, como un grande de la narración y un gran apasionado del béisbol y el boxeo. Bueno, mi papá fue un referente en el periodismo deportivo en los años 70, 80, incluso en los 90, donde él creó un estilo propio. Él creó una empresa que se llamaba Producciones Punto y allí fue trabajando, ¿no?, en materia de comunicaciones, sobre todo béisbol, boxeo, incluso fútbol. Fútbol, él tuvo la oportunidad en los años 80 cuando Real Cartagena se llamaba Real La Cartagenera, cuando lo trajeron desde Santa Marta. Él trajo a un gran locutor de fútbol que se llama Sergio Ramírez, lo trajo a transmitir acá. ¿Por qué? Porque mi papá era un empresario. Mi papá era un empresario, un visionario y siempre trató de hacer del deporte, sí, comercializarlo. Y eso era lo que él hacía de gran manera, ¿no? Comercializaba sus transmisiones de béisbol, su boxeo, el fútbol, todos los deportes. Transmitió también baloncesto en un tiempo. Y él prácticamente fue eso, ¿no? Le dio jerarquía a la profesión en materia de empresarial. Y siempre a todos los que lo acompañaban, siempre los aconsejaba y les decía de que ustedes tienen que ser grandes, tienen que darse prestigio, ustedes no pueden ser unas personas. El periodista tiene que tener carácter, tiene que tener prestigio, tiene que tener disciplina, tiene que tener integridad, tiene que tener dignidad. Todo eso siempre los decía tanto a sus hijos radiales como a nosotros. Entonces, él impartió todas esas enseñanzas y fue un referente indudablemente en todos esos deportes. El nacido en Turbaco tuvo que ir a parar a Lorica, Córdoba, porque la plaza en Cartagena estaba difícil. Allí aprendió de Juan Gozaín. Luego retomó a la ciudad heroica, donde posicionarse como un grande fue un trabajo arduo, que al pasar del tiempo dio frutos. Él me manifestaba que era muy difícil entrar aquí en la radio. Entonces él tuvo que irse a Lorica, Córdoba. Allá se encuentra con dos monstruos. Se encuentra con David Sánchez Juliado y con Juan Gozaín, en una emisora que se llama Radio Progreso de Córdoba. Él era el locutor allí y ahí empieza a trabajar. Y allí, imagínense, con estas dos figuras del periodismo, él aprendió mucho y él creó un estilo para narrar. Y eso fue trascendente, ¿no? Trascendente, el estilo propio, crear la frase para narrar béisbol, la frase para boxeo. Era un hombre que se dedicó a estudiar muchísimo el lenguaje. A menos de una semana de su deceso, muchos lo recuerdan por su disciplina, elegancia en el oficio y un aire de grandeza que solo él impartía cada vez que se colocaba en el papel de narrador. Tenía un lenguaje muy diáfano, prístino, florido para transmitir y para precisamente hablar, ¿no? Esa era su característica. Las palabras se quedan cortas para recordar lo que fue Luis Payares Villas y su legado. Por eso en los próximos días, como un homenaje, su familia llevará sus cenizas hasta el Estadio 11 de Noviembre, donde serán esparcidas, porque no partió de esta tierra cualquier persona, se fue alguien realmente grande en el oficio periodístico.